La semana pasada, sin embargo, tenemos algunas debilidades que se vienen presentando y vamos a refrescar sobre todo algunos puntos importantes en el marco de la norma vigente. Cuando hablamos de COVID-19, hay que tener en claro que el diagnóstico del COVID-19 es clínico, que se basa en los signos y síntomas que presenta el paciente. Las pruebas, sean las pruebas rápidas, que es la prueba serológica, o el hisopado, que es la prueba del PCR, me van a servir solamente para descartar o para confirmar el caso. En ese sentido, reitero una vez más que el diagnóstico de COVID-19 es clínico. ¿Por qué enfatizo eso? Porque todo el mundo, todas las instituciones, las agrupaciones están desesperando pidiendo pruebas rápidas. La prueba rápida es una prueba solamente complementaria. Lo más importante es la característica clínica que presente la persona y sobre eso se basa el diagnóstico. Si la persona tiene los signos y síntomas de COVID-19, ya tiene el diagnóstico de COVID-19 y por lo tanto se tiene que aplicar el protocolo de intervención, indistintamente si se pasó la prueba rápida o no se pasó la prueba rápida. Quiere decir que si hay una persona con síntomas y signos de COVID-19, tengo que activar el protocolo. ¿Cuál es el protocolo? El aislamiento domiciliario por 14 días y la evaluación clínica diaria. Reitero una vez más, si le tomo la prueba rápida o no lo tomo la prueba rápida, el procedimiento es exactamente igual. Si en un caso le tomo la prueba rápida y sale positivo, y en el otro caso sale negativo, es exactamente el mismo protocolo. Es el aislamiento domiciliario por 14 días y el seguimiento clínico diario. Entonces, por lo tanto, no hay que desesperarnos por las pruebas rápidas. Manda acá los signos y síntomas basados en el diagnóstico clínico. Entonces, eso deben tenerlo presente todos nosotros para, como personal de salud, poder dar una respuesta en base a los criterios técnicos a toda la población, a todas las instituciones que están desesperando, solicitando las pruebas rápidas. Entonces, la clasificación tenemos en 3 niveles, una leve, otra moderada y otro severo. Acá tenemos los signos y síntomas del COVID-19. Tos, dolor de garganta, fiebre, congestión nasal y malestar general. Son 5 signos y síntomas del COVID-19. Si la persona tiene 2 o más de estos signos o síntomas, ya tiene un diagnóstico de COVID-19 y por lo tanto se tiene que aplicar el protocolo de intervención. ¿Cuál es el protocolo? Aislar por 14 días y el seguimiento clínico diario. Reitero, indistintamente si se tomó la prueba rápida, si no se tomó la prueba rápida, si la prueba salió positiva, si la prueba salió negativa. Además se describen otros síntomas como alteraciones del gusto, alteraciones del olfato y en algunos casos exantema. Como este es un caso leve, el caso leve no requiere hospitalización y el caso leve se maneja en el nivel primario, se realiza el aislamiento físico y el seguimiento respectivo. Entonces tengo un caso de COVID leve, tengo que hacer el aislamiento domiciliario por 14 días y tengo que hacer el seguimiento clínico en forma diaria. Esta es la clasificación de un caso moderado. Acá tiene la relación de signos y síntomas, sobre todo que el paciente presente disnea o dificultad respiratoria, frecuencia respiratoria mayor a 22 respiraciones por minuto, saturación de oxígeno menos de 95, alteración del nivel de conciencia, el paciente está desorientado, confuso, hipotensión arterial, shock, signos radiológicos de neumonía y recuento linfocitario menor de unidades por litro. Entonces, este es un caso moderado. Este caso moderado sí requiere hospitalización. Obviamente, si tienen un caso que la persona tiene dificultad respiratoria o tiene frecuencia respiratoria mayor a 22 respiraciones por minuto, inmediatamente tienen que hacer la referencia al hospital
para la evaluación médica especializada. Hay que tener presente en qué momentos tenemos que tomar la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria hay que tomarla cuando el paciente está en reposo, cuando no ha comido alimentos, tiene que estar en un momento de reposo y no ha ingerido alimentos para tener una valoración adecuada de la frecuencia respiratoria. Ahora, si está con una congestión nasal y no puede respirar por la congestión nasal, hay que tratar de permeabilizar la vía aérea para hacer el recuento de la frecuencia respiratoria. En conclusión, un caso moderado es dificultad respiratoria o frecuencia respiratoria mayor a 22 por minuto con cualquiera de estos signos y síntomas. Eso es un caso moderado. El caso severo es una persona ya que presenta sepsis o falla respiratoria con 2 o más de los siguientes criterios. Acá tenemos los criterios: frecuencia mayor a 22 respiraciones por minuto, con presión arterial de CO2 menor de 32 milímetros de mercurio, signos clínicos de fatiga muscular, aleteo nasal, uso de músculos accesorios, desbalance tórico abdominal, alteración del nivel de conciencia, presión arterial sistólica menor de 100 o presión arterial media menor de 65, presión arterial de oxígeno menor de 60, o presión, el PAFI menor de 300, lactato sérico mayor a 2 milimoles por litro. Obviamente esto es una valoración ya hospitalaria. En este caso severo sí requiere hospitalización, pero sobre todo en cuidados intensivos. Entonces, recapitulando, estos son los signos y síntomas de un paciente por COVID-19. Si la persona tiene 2 o más de estos signos y síntomas, es un caso leve y se maneja en el nivel primario. Hay que aislarlo por 14 días y hay que hacer el seguimiento clínico en forma diaria. Si ya presenta dificultad respiratoria o frecuencia respiratoria mayor a 22 por minuto y es un caso moderado, inmediatamente debemos hacer la referencia al hospital. Esta es la clasificación del caso severo, debe ser hospitalizado en unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿a quién se hace la toma de la muestra? La prueba rápida. 1, a todo el personal que cumpla con la definición epidemiológica de caso sospechoso. ¿Cuál es la definición epidemiológica de caso sospechoso? Que presentes 2 o más de estos signos o síntomas. Todo paciente que sea clasificado como un caso moderado o severo, también se le debe tomar la muestra, y personal de salud con síntomas respiratorios. El personal de salud que tenga síntomas respiratorios también se debe obtener la muestra para el tamizaje respectivo. Entonces, este fluxograma hay que tenerlo claramente presente. ¿A quiénes aplico la prueba rápida? Aquellos sospechosos de COVID-19, sean leves, sean moderados o sean graves. No solamente a los casos, sino a los contactos y al trabajador de salud. Se realiza la prueba rápida, que es la prueba serológica. Al trabajador de salud que también tenga signos o síntomas. Entonces, hago la prueba rápida, la prueba serológica. Si el resultado me da positivo, se hace aislamiento domiciliario por 14 días y el manejo correspondiente. Si la prueba rápida me sale negativa, acá hay 2 subdivisiones. Si es caso leve, sin factores de riesgo, se hace el aislamiento por 14 días y se repite en una semana. Pero si es un caso leve con factores de riesgo o es un caso moderado y grave, ya no le hago el segundo tamizaje con la prueba rápida, sino con la PCR, que es el hisopado nasofaríngeo. Si es positivo, aislamiento y manejo correspondiente, y si es negativo, también se hace el aislamiento y el manejo correspondiente. Como ustedes pueden ver, la primera línea de tamizaje es con las pruebas rápidas o las pruebas serológicas. Indistintamente si el resultado es positivo o si el resultado es negativo, mire, el protocolo es el mismo. Aislamiento por 14 días, aislamiento por 14 días, aislamiento por 14 días. Entonces, por eso le digo que no hay que desesperarnos por las pruebas rápidas. Obviamente debemos de garantizar un stock mínimo de pruebas rápidas en los establecimientos de salud. Ya hemos hecho la distribución de pruebas rápidas a todos los distritos de la región de Paz. Este es el sistema integrado COVID-19 que se llama el SIS-COVID, que contiene 4 procesos. El primer proceso
es que se identifica el caso sospechoso. La persona puede llamar a través de la línea telefónica o puede acudir al establecimiento de salud. Entonces, si llama por la línea telefónica, ustedes llenan el formato F0. F0 está identificando el caso sospechoso. Entonces, una vez que ya identificas este caso sospechoso, el siguiente proceso es aplicar la prueba rápida. En este caso, al aplicar la prueba rápida, tengo que llenar el formato F100. Si aplico la prueba, el hisopado nasofaríngeo, lleno el formato F200. Entonces, indistintamente de estos resultados, así sea el resultado positivo o negativo, hay que aislar por 14 días al paciente y hay que llenar el formato F300. El cuarto proceso es la hospitalización de estos casos con signos y síntomas para clasificación de moderado y severo. Se traslada hacia el hospital, entonces en el traslado prehospitalario se llena el formato F400. Si el paciente ya está internado en el hospital y está siendo evaluado por el especialista, se llena el formato F500. Y si lamentablemente hay una evolución desfavorable del paciente y se da el fallecimiento, se llena el formato F600. Entonces, el primer proceso es que tengo que identificar al paciente. ¿Cómo lo identifico? Por dos vías. Uno, que el paciente puede llamar a la línea telefónica. El personal de la central telefónica le recepciona la llamada, le registra en el formato F0, coordina con el equipo de respuesta rápida o el establecimiento de salud para que vaya a su domicilio y pase al segundo proceso, que es aplicar las pruebas rápidas. El paciente va directo al establecimiento de salud, identifico ahí como caso sospechoso, en ese momento lleno el formato F0 y pasa al laboratorio y ahí también lleno el formato F100 si le hago la prueba rápida. Si le hago el hisopado nasofaríngeo, lleno el formato F200. El tercer proceso es, indistintamente del resultado positivo o negativo, tengo que hacer el aislamiento domiciliario por 14 días y tengo que hacer el seguimiento clínico diario a esta persona. Luego sigue el abordaje hospitalario. Acá tenemos los procesos. Entonces, en el primer proceso identifico el caso sospechoso, lleno el formato F0, que se llena en el establecimiento de salud, en el triaje diferenciado, sino a través de la línea telefónica que me llama el paciente y lleno el formato F0. El segundo proceso es aplico la prueba, se aplico la prueba rápida, que es la prueba serológica, lleno el formato F100. Se aplico el hisopado nasofaríngeo, la prueba del PCR, lleno el formato F200. El tercer proceso es el aislamiento de estos casos. El aislamiento es para el contacto, para la persona con los síntomas y para el contacto, o sea, las personas que tienen un contacto permanente, por ejemplo, la familia. Entonces, a todos ellos tengo que hacer el seguimiento clínico diario. Tengo que llenar el formato F300, seguimiento clínico diario, cada día tengo que llenar el formato F300. Cuando se traslada hacia el hospital porque tiene una evolución desfavorable, al ustedes hacer el seguimiento clínico diario, van a evaluar si la persona es un adulto mayor o tiene una comorbilidad, por ejemplo, y tiene tos y malestar general. Obviamente le van a hacer el seguimiento clínico diario. Y si esta persona a los 2 días ya no tiene tos, dolor de garganta, malestar general y fiebre, aparecen más síntomas, o sea, ven que se está empeorando y tiene un factor de riesgo, lo prudente sería de una vez hacer la referencia al hospital para que le evalúe el especialista. Pero si es un caso leve, que no tiene factores de riesgo, simplemente hay que hacer el seguimiento telefónico diario. Pero si presenta algún factor de riesgo, recién hago la referencia al hospital. El factor de riesgo es dificultad respiratoria, la persona se ahoga, está somnoliento, tiene alteraciones del sensorio, está somnoliento, tiene fiebre más de 38 grados por 2 días consecutivos, tiene cianosis, los labios se ponen azulados, o los dedos, la punta de los dedos, las uñas se vuelven azulados, eso es signo de cianosis. Inmediatamente tienen que hacer la referencia al hospital. Reitero, eso hay que evaluar el signo de alarma para los casos leves.
Pero si es un caso leve con factor de riesgo, quiere decir que es un adulto mayor, tiene otra enfermedad, una comorbilidad, un problema pulmonar, respiratorio, un problema cardíaco, es obeso, etc. Y ustedes evalúan en los días sus signos y síntomas por teléfono y ven que empiezan a aparecer más signos y síntomas, es preferible ya referirlo al hospital porque es una persona con factor de riesgo. Listo, entonces lo siguiente es el traslado al hospital es el formato F400. Ya estando internado en el hospital se hace el seguimiento hospitalario, el formato F500. Y si hay una evolución desfavorable, se da la notificación del fallecimiento y se llena el formato F600. Entonces, como dije, que se hace el triaje, la evaluación del caso sospechoso a través de las líneas telefónicas que llame la persona o puede ser de salud. En todos esos casos se llena el formato F0. Si llama el paciente por la línea telefónica o va ustedes le evalúan, pero no tienes dos o más de los signos y síntomas, entonces no es un caso sospechoso, no es, se va a su casa con las recomendaciones y termina. Pero si sí presenta dos o más de los signos, ya es un caso sospechoso. Como ya es un caso sospechoso, inmediatamente hay que pasar al tamizaje. Se hace el tamizaje con la prueba rápida, acá lleno el formato F100. Esto me pongo el audio. Si el resultado de la prueba rápida sale negativo, se aísla el paciente por 14 días, se aísla el paciente por 14 días y se hace el seguimiento clínico diario. Pero si esta persona tiene factores de riesgo, se hace también el aislamiento y repetir la visita. Acá hay un error, se repite la visita cada 3 días. O sea, a la persona que no es un caso leve, pero no tiene factores de riesgo, solamente se hace el seguimiento clínico telefónico diario por 14 días. Pero si la persona ya tiene factores de riesgo, se hace el aislamiento y se repite repetir visita en 3 días. O sea, cada 3 días hay que hacer la visita domiciliaria a esta persona. Entonces, en el caso leve, sin factores de riesgo, lo aíslo por 14 días y tengo que hacer el seguimiento clínico diario por teléfono para ver cómo va la evolución de sus signos y síntomas. Por favor, estoy siendo claro. Hay que llamar por teléfono diariamente a la persona, por teléfono, por WhatsApp, por los diferentes medios, para ver cómo va la evolución de sus signos y síntomas, todos los días por 14 días. Pero si la persona ya tiene algún signo de algún factor de riesgo, entonces hay que hacer la visita, hay que hacer el seguimiento telefónico diario, pero además hay que hacer la visita presencial cada 3 días, cuando tiene factor de riesgo. Listo, este es el protocolo de intervención. Si la persona, de acuerdo al fluxograma que hemos visto, se tiene que hacer el hisopado nasofaríngeo, se llena el formato F200. Acá está lo que les he explicado del seguimiento. Si el paciente se evalúa si requiere hospitalización. Si no requiere hospitalización, quiere decir que es un caso leve, voy a hacer el aislamiento domiciliario por 14 días. Si la persona sí tiene factores de riesgo, ¿qué hago? Tengo que hacer el seguimiento diario telefónico y además una visita cada 72 horas para evaluarlo y cómo va la evolución, todo el cuadro clínico de la persona. Pero si no tiene factores de riesgo, simplemente hago el seguimiento telefónico diario por 14 días. Este seguimiento telefónico diario, este seguimiento clínico es muy importante. Acá se tiene el formato F300. ¿Quiénes deben hacer el seguimiento telefónico y el seguimiento clínico? El profesional médico y el profesional no médico. Pero ¿quién hace la visita presencial para evaluar cada 72 horas a esta persona? Es necesariamente el profesional médico. Entonces, este seguimiento clínico diario que realizo a la persona es imperativo, es importante, es sustantivo para poder ver cómo va la evolución de los signos y síntomas. Reitero, aparece algún signo de peligro, algún signo de alarma,
o no evoluciona favorablemente, entonces inmediatamente tengo que hacer la referencia al hospital y acá ya es el manejo hospitalario. En el traslado hacia el hospital se llena el formato F400, llega al hospital, en el hospital se evalúa diariamente por el especialista, llena el formato F500. Si este paciente no necesita UCI, quiere decir que es un COVID moderado, que no necesita UCI, lo interno en la hospitalización regular. Pero si el paciente sí necesita UCI, obviamente se va a internar en UCI. Si el paciente mejora, hay una evolución, está varios días en el hospital y mejora clínicamente, sale al área de hospitalización, se interna en hospitalización y luego se da la alta médica. Pero si esta persona no mejora, se complica, lamentablemente se da la muerte, el fallecimiento, hay que llenar el formato F600. Entonces, este es el primer proceso. ¿Cómo identifico el caso sospechoso? Reitero, ¿cómo lo identifico? Cuando el paciente llama por las líneas telefónicas o cuando va directamente al establecimiento de salud. Pasa el triaje diferenciado y llena el formato F0. El segundo proceso es aplico las pruebas. En este caso aplico la prueba rápida o la prueba, el hisopado nasofaríngeo según corresponda. Acá para la prueba rápida debo llenar el formato F100. Para el hisopado nasofaríngeo debo llenar el formato F200. El tercer proceso es el seguimiento. Hay que aislar la persona y hay que hacer el seguimiento diario. Entonces, acá se hace el seguimiento, el aislamiento domiciliario por 14 días y el seguimiento clínico en forma diaria. Se evalúa si el paciente presenta factores de riesgo. Si el paciente no presenta factores de riesgo, hago la llamada telefónica o por WhatsApp en forma diaria. No tiene que ir el personal de salud a exponerse, solamente por teléfono, por WhatsApp, hace la evaluación en forma diaria. Obviamente, si evalúa en forma diaria en uno de esos días, ve que está progresando negativamente, tiene que ir a la casa, hacer una evaluación médica y si amerita hay que referir al hospital. Sí. Si el paciente sí presenta factores de riesgo, además de hacer el seguimiento telefónico diario, tengo que hacer la visita presencial cada 72 horas para hacer una evaluación integral de la persona. Y aquí se llena el formato F300, que es de seguimiento. El cuarto proceso es la hospitalización. Se traslada el paciente del primer nivel hacia el hospital. Acá se llena el formato F400, que es la atención prehospitalaria. Llega al hospital, se interna en el hospital, diariamente va a ser evaluado por el especialista, se llena el formato F500. Y acá la ruta es la misma de lo explicado, si necesita UCI o si no necesita UCI. Si la evolución es favorable, se da de alta al paciente. Pero si la evaluación no es favorable y se da el fallecimiento, se llena el formato F600. Un tema importante, si el paciente se hospitalizó, estuvo 10 días hospitalizado, hubo una evolución favorable y se va a su casa, se da de alta, se va a su casa, no quiere decir que ahí se resolvió el problema. Todo paciente hospitalizado que ya se da de alta y se va a su casa, pasa a aislamiento domiciliario por 14 días. Y es el mismo procedimiento que hemos explicado. Ustedes tienen que hacer el seguimiento clínico en forma diaria para ver cómo va la evolución de sus signos y síntomas. Acá es el manejo de fallecidos. Si se da el fallecimiento de la persona, se llena el formato F600. Acá tenemos un fluxograma. Cuando la persona llama a través de las centrales telefónicas, llama en este caso a la central telefónica, se conecta con el operador y se indica que sí cumple el criterio para hacer el tamizaje. Entonces, se activa acá el equipo de respuesta rápida, va al domicilio de la persona y le hace el tamizaje con la prueba rápida. Si el resultado sale reactivo, sale positivo y es un caso leve, se da el aislamiento domiciliario por 14 días y el seguimiento clínico en forma diaria.
Si el caso es moderado o es grave, hay que obviamente trasladar al hospital. Traslado a hospital correspondiente, porque estoy hablando de un caso moderado o grave. Si la prueba rápida que le he tomado sale no reactivo, veo si es un caso leve, sin factores de riesgo, le hago aislamiento domiciliario por 14 días y repito la prueba en una semana. Si el caso es leve, pero con factores de riesgo, en este caso ya nos corresponde hacer la prueba rápida, sino la prueba, el hisopado nasofaríngeo, y se da el aislamiento domiciliario también. Si es un caso moderado o grave, se hace la toma del hisopado nasofaríngeo y se traslada hacia el hospital. Entonces, este es el protocolo, reitero una vez más, indistintamente si hay prueba rápida o no hay prueba rápida, si el resultado es reactivo o no reactivo, igualito el protocolo es exactamente lo mismo. Se aísla por 14 días, se hace el seguimiento clínico en forma diaria. Obviamente, si es un caso moderado o grave, tengo que referir al hospital. Doctor, ¿Sí? le tengo una pregunta. En caso que sea un caso moderado o grave, que ya tuvo una prueba rápida no reactiva y el paciente evoluciona desfavorablemente, ¿la toma de muestra se hace en el establecimiento de origen o en el establecimiento de origen de la referencia o el establecimiento donde va a llegar el paciente grave? En el hospital, porque si es un caso moderado o grave, ya no se maneja en el nivel primario. Ustedes clasificaron un COVID moderado o grave, inmediatamente se tiene que hacer la referencia al hospital. Y ya corresponde al hospital hacer el tamizaje con el hisopado nasofaríngeo o ya hacer la evaluación médica especializada. En el nivel primario solamente se manejan los casos leves, sea sin factor de riesgo o sea con factor de riesgo. Si es sin factor de riesgo, hago el seguimiento clínico diario por teléfono, por 14 días. Si es el caso leve, con factor de riesgo, hago el seguimiento clínico diario, seguimiento telefónico diario por 14 días, pero además cada 3 días tengo que ir a hacer la evaluación física presencial de la persona. Listo, doctor, gracias. Sigamos. Entonces, eso es que llamó a través de un call center. Si el paciente va directo al establecimiento de salud, idealmente es que las personas no vayan al establecimiento de salud, deben llamar por teléfono, porque la persona con síntomas o con el virus, cuanto más anda, disemina, contagia y difunde el virus, ¿no? Pero algunos casos van a ir directamente al establecimiento de salud. ¿Qué se hace? Esta persona con síntomas respiratorios se evalúa en el triaje diferenciado. Si el caso es sospechoso, porque muchas personas son ansiosas o tienen una pequeña tos y ya están yendo al establecimiento, tienen que tener 2 o más síntomas. Entonces, ustedes los catalogan como casos sospechosos, le hacen el tamizaje con prueba rápida. Si el resultado es reactivo, es caso leve, lo aíslo por 14 días y le hago el seguimiento clínico diario. Si es moderado o grave, lo refiero al hospital. Si es no reactivo, pero es un caso leve, sin factores de riesgo, hago el aislamiento por 14 días y el seguimiento clínico diario y debo repetir la prueba en una semana. Si el caso es leve, con factores de riesgo, además de todo lo anterior, debo hacer la evaluación clínica presencial cada 72 horas. Si es un caso moderado o grave, se refiere al hospital. Entonces, como ven, el protocolo es exactamente el mismo de todas las personas, sean con resultado reactivo o no reactivo. Tengo que hacer el aislamiento domiciliario por 14 días y el seguimiento clínico diario. Y si es con factor de riesgo, la visita presencial cada 72 horas. Si es un caso moderado o grave, tengo que trasladar al hospital. Entonces, ¿quién está rayando la pantalla? ¿Pueden dejar de rayar? Pídele al administrador que me traiga el balde. El administrador, ya sabe. Sí, con todas las firmas. Entonces, por favor, ¿pueden dejar de jugar y dejar de pintar la pantalla? Listo, entonces eso es el fluxograma
que lo tienen que ustedes tener claro porque tienen que saber cuál es el protocolo de intervención. Si ustedes no saben cuál es el protocolo de intervención, ¿cómo van a responder ante un caso que se presente? Ahora, este es otro fluxograma para aquellas personas que proceden de otros lugares. Por ejemplo, una persona que llega de Lima, llega de Huancayo, llega de Huánuco, tenemos que hacer, o sea, llega de otras ciudades, tenemos que hacer el tamizaje de la temperatura. Tenemos que tomar la temperatura. Si la temperatura es más de 38 grados, debemos hacer el tamizaje con pruebas rápidas. Si la temperatura es menos de 38 grados, se hago el aislamiento temporal y en el periodo de 24 horas se debe hacer la prueba rápida. Porque no pueden entrar las personas libremente de Lima, de Huánuco, de Junín, etcétera, o incluso en la selva, que son más estrictos, pasando la zona de Villarrica, están, no recuerdo cómo se llama la zona, donde la misma comunidad está organizada y no dejan entrar a nadie. Entonces, esa es una manera de bloquear el ingreso también ese del virus. Entonces, las personas que provienen de otras localidades, se hace el tamizaje con la temperatura. Si tiene más de 38 grados, se hace la prueba rápida. Entonces, hago la prueba rápida. Si el resultado de la prueba rápida es reactivo, entonces, o sea, sale prueba rápida reactivo, pero la persona es asintomática o es un caso leve, debe pasar a un aislamiento temporal. O pasa, como acá en Pasco tenemos donde se están aislando en unos hoteles, ahí se quedan por 14 días, y si no tienen en los distritos, debería de pasar a su domicilio, pero con un aislamiento donde ustedes le tengan que hacer la evaluación diaria. Si el caso es moderado o grave, obviamente se refiere al hospital. Si la prueba rápida sale no reactiva, el caso y no tiene síntomas o los casos son leves, se hace el aislamiento temporal y el seguimiento clínico diario por 14 días y hay que repetir la prueba en una semana. Si el caso es leve con factores de riesgo, ya corresponde hacer el segundo tamizaje que es el hisopado nasofaríngeo. Si el caso es moderado o grave, es el tamizaje con el hisopado nasofaríngeo. O sea, el fluxograma es exactamente igual. Lo único que cambia es acá que las personas que proceden de otras ciudades, el tamizaje se hace con la temperatura. Entonces, ojo, esto es muy importante. Hoy día yo a las 6:30 voy a tener una reunión con el Comando de Operaciones COVID, porque de la data, los casos se están incrementando, los casos positivos se han incrementado de ayer a hoy como 30 casos. Pero de un análisis que se ha realizado, de estos 30 casos que han incrementado, el 50% son personas que han ido a Lima o que se han ido a Huánuco o que se han ido a Huancayo, etcétera, y han regresado. Y obviamente estas personas se están moviendo, se están circulando y están obviamente moviendo el virus. Entonces voy a coordinar con el Comando de Operaciones, con la policía y con el ejército para bloquear todas las fronteras. Porque Junín tiene unos casos por encima de 1.500, Huánuco también tiene unas cifras muy elevadas, están disparando los casos en Junín y en Huánuco, que son nuestras regiones vecinas, lo mismo en Ucayali, que están incrementando. Entonces necesitamos bloquear las fronteras y aplicar este protocolo, porque ahorita no hay bloqueo al ingreso de Pasco, cualquiera ingresa y nadie le controla. El objetivo es que sea la policía, el ejército y el personal de salud para que evalúen la temperatura y evalúen signos y síntomas. Y sobre eso recién se permita el ingreso a las personas a Pasco, que no de lo contrario estamos el virus y se está incrementando los casos acá en la región de Pasco. Entonces esto vamos a implementarlo en Huariaca, por ejemplo, que es frontera con Huánuco, acá la entrada de Pasco, que vienen de Lima, o vienen de Junín también, en Yanahuanca, que también pueden entrar por Huánuco, por esa zona, y en Oxapampa, que van de toda la zona de Junín, y también por la zona de Ciudad Constitución, que vienen de Pucallpa. Entonces tenemos que actuar en esa medida, de lo contrario se nos disparan los casos en la región, y ya tenemos 6 muertes
hasta el día de hoy 6 casos que han fallecido y no pueden colapsar nuestros servicios de salud. Otro tema Doctor, importante, el personal de salud está que viaja a Lima, Huánuco, Pucallpa, Huancayo, etcétera, va y viene. Hay que ser más responsables todos, porque nos vamos a Lima, a Huánuco, Huancayo, Pucallpa, regresamos y estamos trayendo el virus. Contagiamos a otras personas, el virus, el desenlace es fatal y que conlleva muchas veces hasta la muerte. Entonces, hay que ser responsables todos nosotros y permanecer acá en Pasco y no movernos hasta que por lo menos la curva que puedan aplanar, de lo contrario se van a El disparar detalle es el problema que de Pasco el director me comunicó a mí. capacidad de Ya, y yo le mandé temprano a él pero un en el WhatsApp. ámbito de la región. Usted tiene que solicitar el... Lo siguiente es el tamizaje para los trabajadores de la salud. Estamos escuchando toda su ¿En conversación. qué caso se hace el tamizaje para los trabajadores de la salud? Ya, Se hace hazme el ese tamizaje proceso, con ¿por qué? pruebas rápidas en personas asintomáticas, que no, o sea, profesionales de la salud que no tienen síntomas. ¿En qué caso se hacen? Cuando haya participado en la atención de casos COVID-19 sin el uso adecuado del equipo de protección personal. O sea, si yo trabajo en emergencia, en unidad de cuidados intensivos, en triaje diferenciado, etcétera, y he tenido contacto directo con un caso confirmado de COVID y no hice un uso adecuado del equipo de protección personal, ahí corresponde hacer el tamizaje de la prueba rápida. Y además, ¿a quienes corresponde hacer el tamizaje con las pruebas rápidas? A los trabajadores de la salud que trabajen constantemente en las áreas donde se atiendan casos COVID. Quiere decir en triaje diferenciado, en emergencia, en hospitalización, en áreas críticas, etcétera. A ellos corresponde hacer el tamizaje también. Entonces, yo entiendo el nerviosismo de todos, incluso de ustedes como personal de salud. Todos están desesperados en hacerse la prueba rápida. No hay que desesperarnos, hay que mantener la calma. Aplicamos las medidas preventivas en forma correcta y nuestra posibilidad de contagio va a ser mínima. Hay que mantener la distancia de 1,5 metros, hay que usar la mascarilla, hay que lavarnos las manos frecuentes con agua y jabón, etcétera, para evitar el contagio. Pero sí, las personas que trabajan en emergencia, en hospitalización, en áreas críticas, ellos atienden frecuentemente los pacientes COVID positivos en los hospitales. A ellos, así se encuentran asintomáticos, sí corresponde hacer el tamizaje con las pruebas rápidas. O aquel personal de salud que no se hizo, tuvo un contacto con un COVID-19, pero no usó debidamente el equipo de protección personal, en las 24 horas también se debe hacer el tamizaje con las pruebas rápidas. Entonces, por eso es que todos tenemos que ser responsables y aplicar las medidas preventivas para evitar el contagio, porque si yo me mantengo, atención, me mantengo 1,5 metros de distancia de una persona, no me voy a contagiar, porque el virus del COVID-19, el SARS-CoV-2, es un virus pesado que pesa 0,02 micras, entonces no va a viajar más allá de 1,5 metros. Entonces, por eso es importante mantener la distancia del 1,5 metros, el uso de las mascarillas y el lavado de manos con agua y jabón en forma frecuente. Reitero, los profesionales de la salud sin síntomas, pero que trabajan en áreas frecuentes de hospitalización, emergencia, áreas críticas, unidades de cuidados intensivos, a ellos sí corresponde, y al personal de salud que estuvo en contacto directo con un caso confirmado y no usó adecuadamente el equipo de protección personal. Aquí también se hace el tamizaje, así no tenga síntomas, a los contactos directos de casos confirmados COVID-19 en espacios cerrados. Doctor, tengo una... En los establecimientos penitenciarios, en los albergues, en las aulas de clases, en las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, etc. Voy a acabar este fluxograma para ver, hay algunas preguntas. Entonces, este es el fluxograma para los trabajadores de la salud y los contactos directos. Le hago la prueba rápida. Si el resultado es no reactivo, debo repetir la prueba rápida cada semana.
O sea, el personal que trabaja en UCI, en hospitalización, en emergencia, donde atiendan pacientes COVID en forma frecuente, le hago la prueba rápida y sale reactivo, salga no reactivo, aún salga no reactivo, cada semana tengo que repetir la prueba rápida. Y a sus contactos directos solamente le repito una vez a la semana. Si el trabajador de la salud se hizo la prueba rápida y salió reactivo al IgM, puede ser IgM con cualquier combinación de IgG positivo o IgG negativo, pero que salga IgM positivo, quiere decir que se encuentra en la fase activa de la enfermedad. Si sale un profesional de la salud reactivo con IgM positivo, hay que hacer el aislamiento domiciliario por 14 días y repetir la prueba rápida a los 14 días. Si el resultado sale reactivo, pero al IgG, solamente IgG positivo o IgG reactivo, debo hacer el aislamiento domiciliario por 7 días. ¿Para qué ya voy a repetir la prueba rápida? Porque si tengo IgG positivo, quiere decir que ya tuve la infección, ya pasó la infección y el cuerpo el organismo generó anticuerpos y ya me está haciendo la prueba rápida de lectura de la inmunoglobulina G, y diciéndome que ya tuve la enfermedad, pero que ya pasó. Con un aislamiento domiciliario por 7 días es suficiente y no necesito repetir la prueba rápida. Por favor, tenemos que tener claro todos los conceptos, todos los protocolos de intervención a efectos de no desesperarnos y poder aplicar los procedimientos como corresponde. ¿Alguna pregunta? Listo, entonces vamos a ver rápidamente respecto a... Doctor, una pregunta. Sí. Doctor Alcedo. Sí, acá. Sí, respecto a la Bueno, pantalla, a ver, bueno, aquí le hablo, doctor. A ver, sí. Respecto a la pantalla anterior, menciona usted que la prueba rápida para trabajadores de salud debe aplicarse dentro de las primeras 24 horas de la exposición para los trabajadores de salud que estuvieron en contacto sin uso adecuado de EPP. Ahí no se está respetando un periodo de ventana para las pruebas rápidas que son serológicas. ¿Le parece adecuado tomarlo en las primeras 24 horas sin que se hayan todavía producido anticuerpos? Eso entiendo que sería más bien para conocer el estado base. Totalmente de acuerdo. Esto me permite aclarar lo siguiente. La prueba rápida tiene una sensibilidad aproximadamente del 65%. ¿Por qué? Porque es un hisopado. Perdón, la prueba rápida, 65%. Voy a corregir. La prueba rápida tiene una sensibilidad de alrededor 90%. ¿Por qué? A partir del día 7º de infección. Si yo hoy día me contagio con el virus, me toman mañana, pasado, el tercer día, cuarto día, con toda seguridad va a salir negativo, porque todavía el organismo no genera anticuerpos. Desde el día que se dio la infección, en promedio, al 7º día, recién la prueba rápida detecta los anticuerpos. Entonces, se toman las primeras 24 horas para tener un basal, y luego se repite cada 7 días, como le he explicado. Entonces, se espera que el 7º día ya se hizo positiva si me infecté con el virus. Entonces, se toman las 24 horas para tener un basal, y yo lo voy repitiendo cada semana, de tal manera que voy viendo si realmente se ha infectado o no se ha infectado. La prueba del hisopado nasofaríngeo tiene una sensibilidad del 65% aproximadamente. ¿Por qué? Porque estoy tomando la muestra nasofaríngeo. La prueba esta del hisopado, o el PCR, tiene una sensibilidad por encima del 90% si lo tomo de un aspirado bronquioalveolar. Pero a nadie le tomamos un aspirado bronquioalveolar, tomamos el hisopado nasofaríngeo. Entonces, todas las pruebas tienen un margen también de error. Entonces, es por eso importante saber, y yo les explico siempre a las autoridades que vienen, pero ¿por qué te desesperas por la prueba rápida? Si te tomo ahorita, por último va a salir negativo, y eso no quiere decir
que no tengas la infección. Puede tener la infección, pero sin embargo la prueba rápida me sale negativo. Entonces, por eso que le dije al inicio, el diagnóstico es clínico. El diagnóstico mandatorio es clínico, haya prueba rápida o no haya prueba rápida. La prueba rápida salió positiva o salió negativa, no importa, el protocolo de activación del aislamiento domiciliario por 14 días es el mismo con prueba rápida, sin prueba rápida, con prueba rápida positiva, con prueba rápida negativa. O sea, acá lo que vale es la clínica. Sigamos. Rápidamente, esto ya le voy Doctora a... Luceno, aquí una pregunta. Sí. Mire, hoy día, por ejemplo, aquí en el Centro de Salud Ciudad Constitución, en la madrugada ingresa una gestante con dilatación de 6 centímetros en fase activa de labor de parto. Aparentemente la evolución médica no presenta ningún signo de alarma ni ningún signo premonitorio de lo que es algún signo de sintomatología COVID. A las 3:30 más o menos se produce el parto de esta paciente, ¿no? Y para mala suerte nuestra se complica la paciente. Entonces, al momento de querer hacer la referencia de este paciente, pues por los hospitales nos han pedido tamizarle para COVID y se le hace ese tamizaje y sale positivo. ¿No? Entonces, ahí, independientemente a lo que se diga la clínica, esa paciente no tenía sintomatología, no presentaba ni tos ni fiebre, ¿no? Pero a la prueba rápida salió positivo. Entonces, y en esos casos, doctor, y es más, por ejemplo, al momento sí se hizo la distribución de las pruebas rápidas, pero, o sea, pienso yo que las pruebas rápidas, no sé cómo habrán tomado la nomenclatura para hacer la repartición, pero se nos ha enviado solamente 50 pruebas rápidas acá a Constitución y lo que es 30 pruebas moleculares. Ya. ¿No? Entonces, eso es nuestra duda también, o sea, no solamente es la clínica. Claro, hay un desabastecimiento de pruebas rápidas en todo el país. Las pruebas rápidas que han ingresado al país, algunas han sido detenidas en aduana, otras no han pasado el control de calidad del Instituto Nacional de Salud. Y las que sí están aptas, obviamente están siendo destinadas en mayor proporción a Lima, a Loreto, a Piura, a Lambayeque, donde la situación está crítica. Sin embargo, por las gestiones que hemos hecho, sí nos han dado pruebas rápidas, hemos logrado obtener 2.900, con esto hemos distribuido a los distritos para que ustedes hagan el tamizaje. Por eso les repito, no hay que desesperarnos en tomar la prueba rápida, manda a la clínica. Por último, con prueba rápida o sin prueba rápida, con prueba rápida positiva o negativa, el protocolo es exactamente el mismo. Y acá me vienen todos los días a pedirme prueba rápida, todas las instituciones. Cuando yo me reúno, les explico, después que me termino de explicarlo como 20 minutos, me entiende y ya se van tranquilos. Entonces, quiero que ustedes también hagan esa concientización en la población para hacer un uso racional de las pruebas rápidas. Estamos tamizando sí en los mercados. ¿Por qué en los mercados? Porque el mercado es el principal punto de contagio, de transmisión de la enfermedad. Entonces, pero de acuerdo al protocolo, debemos de tamizar al 25% de los vendedores del mercado. 25. No es que le tamizo al 100% de los vendedores del mercado. Le tamizo al 25% es el protocolo. ¿A quiénes? Si tienen vendedores del mercado que pasan una evaluación médica, a todos los vendedores del mercado los pasan la evaluación médica, aquellos que tienen síntomas respiratorios, obviamente a ellos hay que hacerle la prueba rápida. Y si no, nadie tiene síntomas respiratorios, al azar, tomo el 25% y a ellos le hago la prueba rápida. Entonces, el día de ayer, atención con el gobernador regional, ante esta situación de desabastecimiento de pruebas rápidas, el gobierno regional va a comprar pruebas rápidas. No solamente el gobierno regional, los gobiernos locales, los municipios pueden comprar pruebas rápidas. Y hay el marco legal vigente para que haga la compra de las pruebas rápidas. Yo le mandé el documento ayer al gobernador y el gobernador va a mandar el documento a cada alcalde distrital. Entonces ustedes también pidan a sus autoridades
para que les haga la compra de las pruebas rápidas. Yo les puedo mandar el documento que he mandado al gobierno donde dice el marco legal, la norma, la resolución ministerial, donde autoriza que también las otras instituciones pueden hacer la compra de las pruebas rápidas. Hay que tener cuidado con en qué instituciones compramos las pruebas rápidas, porque también tiene que cumplir el estándar de calidad. Yo tengo la lista de empresas acreditadas por el Instituto Nacional de Salud que dan pruebas rápidas con estándares de calidad. Eso es respecto a pruebas rápidas. Respuesta a la gestante, ¿qué preguntó, por favor? Doctor, buenas noches. Sí. Doctor, tenemos pacientes con aislamiento domiciliario más de 21 días y se le ha realizado pruebas rápidas. La primera prueba rápida salió MG, la segunda prueba rápida ha salido MG también. En este caso, ya teniendo más de 21 días de aislamiento domiciliario y teniendo resultados reactivos con una diferencia de 14 días, ¿cuál sería el procedimiento a seguir? En este caso, ¿se podría realizar una prueba molecular o se tiene que seguir con el aislamiento domiciliario? Pero tiene en el caso de los aislamiento pacientes domiciliario y es son reactivo a la asintomáticos, prueba rápida, el IgG o el IgM. ambas, M y G. ¿Es reactiva ambas y 21 días de aislamiento domiciliario? Sí, ya tienen más de 21 días de aislamiento domiciliario y ambas, y en dos pruebas ¿Cómo está? asintomáticos. Ya, en ese caso yo me imagino que es un caso muy, muy raro, ¿no? Porque la mayoría no son esas. Podríamos hacerle el hisopado ahí, o en todo caso darle una evolución de unos días adicionales y que ella, porque si tiene IgM positivo todavía tiene la enfermedad, o sea, todavía sigue activa la enfermedad y no puede levantarse el aislamiento domiciliario, tiene que seguir el aislamiento domiciliario, podría estar una semana más y repetimos la prueba rápida, o en todo caso podría optar por el hisopado nasofaríngeo. Ya, doctor. Doctor. Sí. Doctor, sí, disculpe, yo tengo el mismo caso, tengo dos pacientes, están aislados ya 21 días, en la primera prueba rápida salieron negativos, a los 7 días le repetimos la prueba rápida, salió positivo IgM, a los 14 días, que ya íbamos a dar la alta epidemiológica porque ya estaba en aislamiento ya prácticamente 21 días, igual por si acaso les tomé otra prueba y salieron las dos positivas a IgG e IgM. En mi distrito yo no tengo hisopado. ¿Cómo Entonces, podría hacer con ellos? Tiene que estar una semana más de aislamiento y hay que repetirle la prueba rápida y ya con toda seguridad de la cuarta semana ya va a ser solamente IgG positiva. Ya doctora, muy amable, gracias. Digamos rápidamente el tema de tratamiento, rápidamente porque ya en unos minutos tengo reunión con el comando COVID. No hay un tratamiento, una cura específica para el COVID-19, hay protocolos, alternativas de tratamiento. Acá le doy alternativas. Para los casos leves se usa hidroxicloroquina, acá por 7 días, más ivermectina en dosis única. No hay ivermectina en todo el mercado nacional. Ya hemos hecho el pedido de compra, estamos en proceso de compra, esperemos tener ya la ivermectina para poder abastecer los establecimientos de salud. Son casos leves, pero no es que le doy a todos los casos leves estos medicamentos, sino que tiene que ser evaluado por el profesional médico y el profesional médico determina si le doy el esquema terapéutico, simplemente espero de que sin ningún tratamiento, solamente el seguimiento clínico diario. Pero esta es una alternativa de tratamiento. Si el caso es moderado o severo, ese es un manejo hospitalario, se da hidroxicloroquina o la combinación de hidroxicloroquina más acitromicina, y a esto les debo sumar ivermectina. Eso es para el caso de moderado y severo. También puedo usar el fosfato de cloroquina siempre y cuando no exista la hidroxicloroquina más la acitromicina. En este caso podría dar fosfato de cloroquina, que le doy juntamente con la ivermectina.
Ese es el tratamiento que se debe dar para el COVID-19, pero además, obviamente si tiene un cuadro sobreagregado, un cuadro bacteriano sobreagregado, le doy el antibiótico respectivo. También hay otra propuesta de tratamiento para el manejo de la respuesta inflamatoria y para el manejo de los fenómenos tromboembólicos. Para el manejo de la respuesta inflamatoria, sucede de que yo me infecto con el SARS-CoV-2, ingresa a través de la enzima convertidora de angiotensina a mi célula. Entonces se activa en mi organismo el sistema de defensa, se activa el macrófago. Entonces libera una gran cantidad de citoquinas o quimioquinas proinflamatorias. Entonces a eso se llama una tormenta de citoquinas. Hay una respuesta inflamatoria exagerada en mi cuerpo. Esta respuesta inflamatoria exagerada puede conllevar un síndrome de distrés respiratorio agudo, una falla multiorgánico y finalmente la muerte. Entonces, para este manejo de la tormenta de citoquinas, que es la respuesta inflamatoria severa, se plantean acá también tratamientos. Acá hay, obviamente, marcadores de inflamación. Acá están los marcadores de inflamación, lo van a tener, se los voy a compartir el PPT. Y el manejo de esta respuesta inflamatoria se da para casos moderados, obviamente para casos hospitalizados que presenten estos signos. Se usa metilprednisolona. Metilprednisolona, 500 miligramos endovenoso cada 24 horas por 3 días. Luego lo completo por 5 días a este esquema. Si no hay metilprednisolona, puedo usar dexametasona por 4 días. Este es el tratamiento para la respuesta inflamatoria. O sea, para la respuesta inflamatoria, para la tormenta de citoquinas, uso metilprednisolona o en todo caso dexametasona. Para los casos severos, este es para el caso moderado. Sin embargo, para el caso severo, puedo usar tocilizumab. Obviamente el tocilizumab es carísimo y también está en desabastecimiento en el mercado. Por eso una buena alternativa es usar pulsos de metilprednisolona o en todo caso dexametasona, pero este es un manejo hospitalario. También hay un manejo para los fenómenos tromboembólicos, porque como consecuencia de esta respuesta inflamatoria exagerada, hay una activación plaquetaria, hay una disfunción endotelial y hay más probabilidad de fenómenos tromboembólicos en la persona. Entonces, en estos casos, también hay un esquema de tratamiento para casos severos o para casos leves. Para casos leves, Doctor Alcedo, ¿sí? doctor Alcedo, disculpe la interrupción. Les saludamos de Pauta. El doctor Zarrate hace un momento hizo una pregunta, sé que ya pasamos del punto, sobre los pacientes que teníamos con prueba rápida que persistía positiva IgM y IgG. Y bueno, realmente queríamos aclarar ciertos puntos, tenía 2 preguntas en realidad. La primera era, ¿qué tan válido era hacer la prueba molecular? Porque se supone que la obtenemos de un hisopado nasofaringeo y según tenía más o menos entendido, en la replicación viral en la vía aérea superior iba bajando, o sea, era generalmente en la vía aérea inferior conforme pasaba el tiempo y nos podía dar un falso negativo del PCR. Entonces, para darle de alta, no sé qué tan válido sea eso y si tenemos que persistir con la prueba rápida. Ya, tal como le expliqué, habría que darle un chance de una semana más a esta persona y repetirle la prueba rápida, porque ya habría pasado ya aproximadamente 4 semanas, casi un mes, y seguramente con toda seguridad ya solamente va a ser reactivo al IgG, porque ya no estaría en fase activa de la enfermedad, porque el IgM empieza a aparecer el pico a partir del 7º día y normalmente se mantiene hasta la segunda, tercera semana, pero ya en la 4ª semana ya solamente vamos a tener picos de la inmunoglobulina G y no de la inmunoglobulina M. Entonces, al tener la inmunoglobulina G, ya hay una evolución clínica favorable, ya sería un criterio de alta para el paciente. Sí, pero como le comentaba, realmente ella debutó con un PCR positivo IgG, después, o sea, a las 2 semanas IgG,
y bueno, a pesar de que se presentaba clínica leve, cuando se le repitió la prueba rápida, salió IgM positivo. Luego de 2 semanas hemos vuelto a tamizar y otra vez sigue saliendo IgM positivo. Ahora, como le preguntaba, básicamente era si solamente nos vamos a basar en prueba rápida, porque tomarle un PCR con hisopado nasofaringio creo que puede dar negativo, y sí, ciertamente puede ser un falso negativo. Claro, porque cuanto más pasan los días, en la concentración del virus va a ir disminuyendo. Entonces, si yo le tomo la tercera o cuarta semana, muy probablemente va a ser negativo al hisopado nasofaringio, pero muy probable va a ser reactivo a la prueba rápida solamente el IgG. Pero en todo caso, si se presenta eso, habría que hacer una intervención específica y focalizada sobre ese caso. El estándar no es así, el estándar es que en la segunda, tercera semana ya solamente son IgG pues, reactivos y una evolución clínica favorable se da de alta. Si tenemos Doctor, y una preguntita rápida. Tenemos un paciente positivo importado y la esposa es gestante. Entonces optamos por sacarle prueba molecular, ya que, bueno, indirectamente nosotros pensamos que por la inmunodepresión que genera la gestación, para no rechazar el producto como cuerpo extraño, quizás sea menos probable que sea fácil de reconocer en la inmunocromatografía los anticuerpos, y se ha pedido prueba molecular. De salir esta negativa, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Repetir a los 3 días otra prueba molecular? Porque el algoritmo dice que nosotros tendríamos que hacer prueba rápida, y si sale negativo, por decir, solo en los casos moderados a severos es prueba molecular, pero en este caso lo hemos hecho, a pesar de que es asintomático, lo hemos hecho por ser gestante. Ya. ¿Cómo procederíamos de salir negativo a la prueba molecular? Ya, el protocolo, como lo he mostrado, y los fluxogramas, como lo he mostrado, lo vamos a cumplir para, como segunda línea de tamizaje, el hisopado nasofaringio para los casos moderados y severos. Pero también, no te olvides, para los casos leves con factores de riesgo. No solamente para el moderado y severo, también para los casos leves con factores de riesgo. Acá está. Acá está. Cada caso leve con factores de riesgo corresponde al tamizaje con PCR, quiere decir el hisopado nasofaringio. El hisopado nasofaringio no solamente para casos moderados y graves, sino también casos leves con factores de riesgo. En el caso que estás exponiendo no tiene sintomatología, es un caso leve, pero ya al ser gestante ya tiene un factor de riesgo, entonces corresponde la segunda línea de tamizaje el PCR, que es el hisopado nasofaringio. Gracias. Entonces, para acabar, acá tenemos el manejo de los fenómenos tromboembólicos. Los casos leves, moderados y severos podemos manejar con enoxaparina. Acá tenemos las dosis. En conclusión, para el tratamiento del COVID-19, acá está el esquema de tratamiento con hidroxicloroquina, ivermectina, todos los esquemas. Además, le puedo dar para la tormenta de citoquinas, le puedo dar pulsos de metilprednisolona o dexametasona, y además para los fenómenos tromboembólicos le puedo dar enoxaparina. Quiere decir que tendría 3 líneas de intervención con tratamiento con la citromicina y la ivermectina para la concentración, para la carga viral del COVID-19. Para la tormenta de citoquinas lo manejo con metilprednisolona o dexametasona, y para los fenómenos tromboembólicos con enoxaparina. Pero no todos los casos leves se manejan con enoxaparina, sino los casos leves con factores de riesgo. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Aquella persona que tenga movilidad reducida, de repente es una persona con una paraplegia, etc. O una persona que tiene un índice de masa corporal mayor de 30, quiere decir que es una obesidad, o tiene un evento tromboembólico previo, o tiene cáncer, o tiene trombofilia. Entonces, ustedes en el primer nivel de atención, en el nivel primario, los casos leves que se presentan, pero con factores de riesgo, tienen que valorar estos factores de riesgo. Ahí correspondería darle, para los fenómenos tromboembólicos, enoxaparina. No se debe dar para todos los casos leves, solamente para los casos leves con factores de riesgo. Entonces son 3 líneas
de tratamiento que debo desarrollar en los casos COVID-19. Y acá les voy a compartir el PPT, acá tienen los esquemas de tratamiento, las terapéuticas del caso. Esto es para aclararle, lo aclaré la vez pasada, esto es una presentación, acá dice Escuela Nacional de Salud Pública, porque hasta hace 10 días estuve trabajando en el MINSA, y yo era facilitador, capacitador en la Escuela Nacional de Salud Pública. Es la misma presentación, lo único que le he actualizado acá es el tema de tratamiento, porque eso ha ido modificándose con las resoluciones ministeriales que han salido posteriormente. Eso yo lo voy a compartir para que ustedes lo tengan. Entonces, lo que quiero rematar una vez más, que el nivel primario cumple un rol fundamental, porque tenemos que captar oportunamente los casos COVID-19, tenemos que captarlo, tenemos que indicar el aislamiento domiciliario por 14 días, tenemos que hacer el seguimiento clínico diario, por favor. Y si la persona tiene algún factor de riesgo, tengo que hacer la visita presencial cada 3 días. Incluso hay personal de salud que no está trabajando presencialmente porque tiene alguna comorbilidad. Ese personal de salud no está en su casa de vacaciones, nadie está de vacaciones, porque estamos en una guerra y todos tenemos que trabajar como un ejército. El personal que está en su casa tiene que hacer las llamadas telefónicas diarias al paciente para ver la evolución de sus signos y síntomas. Entonces, organícese cada establecimiento de salud. Todos los pacientes que están en aislamiento domiciliario por 14 días deben ser evaluados diariamente por teléfono, y los que tienen factores de riesgo deben ser una evaluación clínica presencial cada 72 horas. Por favor, ese es el factor de éxito para nosotros poder evitar la complicación de los casos. Si ya el caso presenta algún signo de alarma, tengo que hacer la referencia al hospital. Y si tengo un caso de un adulto mayor, alguna persona con una comorbilidad, que es un COVID leve, pero al segundo, al tercer día, sus síntomas no mejoran, empiezan a aparecer más síntomas, hay que referir al hospital. Listo, ¿alguna consulta? Doctor, buenos días. Una pequeña pregunta, buenas tardes, perdón. Sobre el tema de las referencias, si tengo un paciente con la dificultad respiratoria, ¿debo hacer la referencia, como en los demás casos, a mi centro de referencia inmediata o debo enviarlo directamente al Hospital de Pasco? No, a ver, de acuerdo a la norma técnica 018, para hacer la referencia hay 3 criterios: capacidad resolutiva, accesibilidad y oportunidad. Si es una emergencia, es un paciente con insuficiencia respiratoria, tengo que valorar esos 3 criterios. Tengo que valorar el tema de accesibilidad y oportunidad. Entonces no tendrías que mandar a la cabecera de la microred, tiene que ir directo al hospital. Obviamente hay que comunicar a la microred: mira, tengo el paciente tal, le estoy refiriendo al hospital, perfecto. Pero no tenemos, o sea, los temas burocráticos acá tenemos que romperlo, porque en el tema de referencia y contrarreferencia aplica los criterios de accesibilidad, capacidad resolutiva, accesibilidad y oportunidad. Entonces ahí no es necesario mandar a la cabecera. Doctor Alcedo, buenas tardes. Sí. ¿Qué tal? Le habla doctor Rueda. Buenas tardes. Sí, solamente quería hacer el comentario de la pregunta que le hicieron de esa gestante que fue atendida en Puerto Bermúdez, ¿no? Bueno, lamentablemente, pues la gran mayoría de gestantes, por la edad, por la juventud y por todos los factores que ya conocemos y cambios fisiológicos del embarazo, la gran mayoría van a ser asintomáticas. El tema es que tampoco, por la falta de pruebas a nivel nacional, se pueda tomar a todos. Eso sería lo ideal, tomarle a todas una prueba rápida, incluso hasta un PCR. Pero sería muy, muy difícil hacerlo en la realidad. Así es que la recomendación, y no solamente mía, sino las recomendaciones nacionales y mundiales, hablan de que a toda gestante debería ser tomada como sospechosa, a pesar de que ya tiene el factor de riesgo, y se le tiene que tratar como tal, ¿no? Entonces, ante un parto inminente, sea un parto de, obviamente, un expulsivo o ya próximo al parto, tienen que el personal protegerse de la mejor forma.
y si no, si no hubiera eso, si estuviera en fase latente, referir al lugar más cercano donde cuente pues con toda la protección del caso, ¿no? En este caso, pues en los ambientes de COVID que se haya pues instalado en su región o en el lugar más cercano, ¿no? Eso además quería acotar, porque si no lo vamos a atender como tal, probablemente sea sintomática como ha pasado y bueno, finalmente nos vamos a contagiar todos, porque en el momento del parto se liberan muchos aerosoles. Es muy importante tenerlo en cuenta. Eso nomás, doctor. Perfecto, excelente. Quiero hacer una aclaración. Todos somos positivos mientras no se demuestre lo contrario, porque estamos en una fase comunitaria, una fase de transmisión comunitaria de la infección. Todos tenemos COVID-19 mientras no se demuestre lo contrario. El 80% de los casos son asintomáticos o tienen síntomas leves. Entonces, como veo ahorita una foto muy bonita en el Centro de Salud Paucartambo, están bien juntitos y bien pegaditos. Eso no debe ser. Debe haber una distancia mínima de 1,5 metros. Por favor, como personal de salud tenemos que dar el ejemplo. Porque aparentemente yo no tengo síntomas, pero yo puedo estar infectado con el COVID-19 porque el 80% no hacen síntomas. Por eso es que todos tenemos que tener una distancia de 1,5 metros. Por eso es que tenemos que tener la mascarilla, el lavado de manos con agua y jabón en forma frecuente. Yo estoy acá en la oficina, ahorita, bueno, estoy solo. Estoy con mi equipo de gestión, nos vamos a almorzar, se me pegan. Le digo, por favor, mantén la distancia de 1,5 metros. O sea, estoy andando en la calle, el periodista me ve y me va a decir que yo hablo una cosa y en la práctica hago otra cosa. No puede ser. Como personas de salud tenemos que dar el ejemplo. Tiene que haber 1,5 metros de distancia porque aparentemente no tengo síntomas, pero puedo estar infectado con el COVID-19. Me junto, hablo con una señora, con un señor adulto mayor, o tiene una comorbilidad, a mí no me hizo nada, pero en esa persona el virus puede ser fatal, puede ser letal y le puede llevar a la muerte. Entonces la medida preventiva es el factor de éxito para poder ganar esta guerra contra el COVID-19. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Doctor, buenas noches. En el tema de los medicamentos, en el tema para el tratamiento a nivel de atención primaria, más o menos para qué fecha nos estarán dotando, y en algunos casos para utilizar lo que es el tratamiento antitrombótico, nos van a dar nos van a implementar los laboratorios para el tema de marcadores de respuesta hiperinflamatoria como LDH, PCR, dímero D, para nosotros poder utilizar lo que es el tratamiento con enoxaparina, todo lo que menciona ahí. Algunos centros de establecimiento carecemos de prueba de perfil renal, que nos permite también dosar ciertos medicamentos. Ya, perfecto. Entonces, justo el día de ayer he intervenido el almacén. Tenemos algunos equipos de protección personal, tenemos medicamentos. Entonces, he dispuesto que en el periodo de una semana debe distribuirse estos medicamentos a todos los distritos. Entonces, ya están distribuyendo los medicamentos. En ese sentido, ya le va a estar llegando los medicamentos. Estamos haciendo un nuevo requerimiento de compras corporativas de medicamentos y de equipos de protección personal para distribuir a todos los establecimientos de salud, y ustedes que están en primera línea de batalla puedan estar debidamente protegidos para evitar el contagio. Pero le repito una vez más, la medida preventiva es lo más importante, la distancia, el lavado de manos y la mascarilla. Entonces, implementar laboratorio con estos marcadores sería mentirlo, o sea, porque vamos a trabajar de acuerdo a la cartera de servicios de nuestros laboratorios, el procesamiento que viene realizando con ello. Más vamos a enfocar en equipos de protección personal, en pruebas rápidas y en medicamentos. Doctor, una consulta. Sí. Aló. Doc, sería bueno también ahondar un poco el tema de las pacientes ya de alta, ¿no? ¿Solamente es con aislamiento y verlo finalmente clínicamente, o es adicional a ello hacerle una prueba rápida para estar seguro que solamente tenga el IgM? Yo quisiera que eso lo aclare para que
los chicos que están, o todo el personal que está en primer nivel de salud y que se van a encargar de las altas, probablemente, al menos de los pacientes en estado leve, que son la gran mayoría, lo tengan que tener bien claro. Ya, perfecto. Entonces, el alta luego de los 14 días te da con una evaluación clínica favorable y con una prueba rápida que sea un marcador de inmunoglobulina G y no existe inmunoglobulina M. Entonces, tenemos problemas ahorita de abastecimiento de pruebas rápidas, entonces las pocas pruebas rápidas que tienen hay que priorizar en los pacientes que tienen síntomas respiratorios en los mercados con el muestreo del 25% y para dar de alta a los pacientes con evolución clínica favorable luego de los 14 días y además la prueba rápida respectiva. Estamos acelerando un proceso de compra a través del gobierno regional. Esperemos que en 2 semanas podamos contar con un lote importante de pruebas rápidas para dotarle a todos los distritos y podamos cumplir todos estos protocolos tal cual, y también en nuestro personal de salud, que son ustedes que están en primera línea de batalla, podamos hacer el tamizaje respectivo. Doctor, buenas noches. Sí, la última pregunta, por favor. Doctor, quería hacerle una consulta. Mira, Guariaca, bueno, como usted sabe, ha tenido casitos bastante especiales, ¿no? Especialmente en las gestantes. Mi pregunta es, no sé si ya han realizado alguna compra para las cápsulas de transporte, porque como usted sabe, tenemos una sola ambulancia, ¿no? Que definitivamente hace el traslado tanto en realidad, ¿no? De todas las patologías por cualquier emergencia, ¿no? Ya, estamos en coordinaciones con el gobierno ya compró 4 cápsulas para el traslado de pacientes. Vamos a adquirir más cápsulas para distribuir por lo menos a las cabeceras de los distritos, ¿no? Donde concentra la mayor cantidad de casos, por lo menos a las cabeceras de los distritos. Ya, entonces, solamente para acabar, solamente decirles, la respuesta del servicio de salud se da en 2 niveles. En el nivel primario, con la vigilancia epidemiológica y el cerco epidemiológico, lo que les he explicado, aislamiento domiciliario por 14 días y el seguimiento clínico diario. Si presenta signos de alarma o la persona tiene algún factor de riesgo y no hay una evolución favorable, empiezan a aparecer más síntomas, hay que referir al hospital. Nuestra segunda línea de respuesta es el nivel hospitalario, que estamos fortaleciendo la capacidad resolutiva para poder hacer una respuesta adecuada a los casos moderados y severos. Hemos podido compartir, en realidad tenemos que hablar mucho y más, pero el tiempo nos gana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, nos gana en ese sentido, tiene que tener claro esta respuesta unitaria con el enfoque en red. Normalmente hemos estado trabajando solamente enfocado en el hospital. El hospital va a hacer el manejo de los casos moderados y graves. Pero si nosotros no fortalecemos la vigilancia epidemiológica, no fortalecemos el cerco epidemiológico, no fortalecemos la captación oportuna de los casos, entonces vamos a tener casos complicados y de nada va a servir eso. Por eso la respuesta tiene que ser unitaria bajo el enfoque en red y el nivel primario cumple un rol fundamental. Todos ustedes de los puestos y centros de nivel primario tienen que hacer la captación oportuna de los casos, la vigilancia epidemiológica, el cerco epidemiológico. Los casos con síntomas tienen que aislarlo por 14 días y el seguimiento clínico en forma diaria. Por favor, estamos en una guerra y todos tenemos que trabajar en el mismo horizonte, porque no trabajar bien no me van a perjudicar o beneficiar a mí en calidad de director regional de salud, sino todos, porque podemos contagiar a su mamá, a su papá, a su tío, a su tía, personas adultos o adultos mayores o con comorbilidad, y que en ellos el desenlace de la enfermedad puede ser fatal. Lo último que quiero decirles es que estoy inmensamente agradecidos a todos ustedes, como nuestro personal de salud que están en la primera línea de batalla, y reconozco el trabajo intenso, arduo que vienen realizando, pero no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir trabajando así, fuertemente, aplicando todos los criterios técnicos y en este sentido para salir victoriosos todos de esta guerra.
Por otra parte, como Dirección Regional de Salud, estamos sistematizando todos estos procesos para luego presentarlo como una experiencia exitosa de la región de Pasco, gracias a todo el trabajo colaborativo de todo el personal de salud y de todas las instituciones públicas y privadas que vienen articulando todas las intervenciones. Listo, muchas gracias y estamos en comunicación ante cualquier duda, cualquier emergencia que se pueda presentar. Un abrazo a todos. Listo, ya son las... Gracias.